Secretos enterrados. El sorprendente viaje de un hombre anciano y una mujer desesperada. Era una tarde nublada y fría cuando Clara empujó el carrito de compras por el supermercado, colocando provisiones a medida que avanzaba. El supermercado no estaba muy lleno, así que podía moverse entre la gente sin dificultades. Al mismo tiempo, Clara consultaba su lista, verificando si había recogido todo y calculando mentalmente si tendría suficiente dinero para pagar. Después de sumar todo, se dirigió a la caja con la confianza de que su presupuesto sería suficiente, ya que solo había tomado lo esencial, sin extravagancias. En los últimos tiempos, necesitaba ser más económica, pues su salario apenas cubría los gastos. Cada centavo contaba. Clara tenía esto en mente y evitaba gastos innecesarios. Sin embargo, no podía negar a sus hijos un gusto ocasional, pues ellos no eran culpables de la difícil situación financiera de la familia. Con pasos rápidos, se acercó a la caja, sin saber lo que le esperaba. Su intuición estaba silenciosa, aunque normalmente la alertaba de peligros. Pero hoy no había presagios, y con la mente tranquila, Clara llevó su carrito hasta la cinta transportadora. Para su sorpresa, la cajera anunció el total de las compras, y Clara se dio cuenta de que le faltaba algo de dinero. «Señora, está retrasando la fila». «Vamos a acelerar», dijo la cajera, impaciente. Detrás de Clara, algunas personas se aglomeraban y casi todos la miraban, excepto un señor mayor que intentaba frenéticamente juntar todas las monedas de su cartera. Clara esperaba hasta el último momento reunir la cantidad necesaria, pero la vendedora estaba perdiendo la paciencia y se permitió hacer un comentario despectivo. «Esos mendigos han perdido completamente la vergüenza, viniendo a la tienda sin dinero». Finalmente, Clara se dio cuenta de que no podría pagar por todas las compras y comenzó a elegir rápidamente qué artículos dejar. Pensamientos caóticos invadían su mente. Tal vez la leche o las galletas, pero a los niños les encantan. Quizás deje el macarrón. Las dudas la atormentaban mientras luchaba por decidir qué abandonar. Además, la fila, influenciada por los comentarios de la cajera, también empezó a quejarse. Clara estaba a punto de dejar todo y salir corriendo para evitar más vergüenza. Las lágrimas llenaban sus ojos y apenas podía contenerse para no llorar. Se sentía humillada delante de la gente. ¿Qué pensarían de ella? Inesperadamente, algo sucedió que nadie esperaba. El mismo señor mayor de la fila, que había permanecido reservado, sacó su cartera y le dio el dinero a Clara. El billete terminó en las manos de la cajera, que, con un gruñido insatisfecho, tomó el dinero. Parecía que no podía crear un gran escándalo, pero al mismo tiempo, no perdió la oportunidad de decir: «No hay necesidad de ayudar a estos estafadores». La mujer amargada señaló con la mano apuntando a Clara. «Están acostumbrados a vivir a costa de los demás y solo esperan el momento oportuno para engañar a una persona confiada». Clara se sintió muy avergonzada, deseando poder desaparecer cuando fue abiertamente llamada estafadora. Su rostro se sonrojó y sus manos se cerraron tan fuertemente que casi se rompía la piel. Si no fuera por los espectadores y la cámara de vigilancia, Clara definitivamente habría expresado todo lo que pensaba sobre la mujer. Rápidamente empacotando las compras en bolsas, agradeció al hombre y se dirigió a la salida. Sin embargo, antes de llegar a la puerta, se volvió y dijo: «Voy a devolver todo, puede estar segura de eso». Clara estaba realmente agradecida con esa persona porque la había ayudado en un momento difícil y la salvó de la humillación. Es desconocido cómo habría terminado todo si el extraño no hubiera pagado el dinero y detenido el flujo de palabras ofensivas de la cajera, especialmente considerando que ella pretendía continuar humillando a Clara. Curiosamente, nadie más en la fila, además del Salvador, levantó un dedo para reprender a la cajera insensible. Cargando el peso de las bolsas de comestibles, las lágrimas continuaron cayendo de sus ojos, pero ella no las notó. Hoy se había convertido en un día sombrío, a pesar de que apenas 1 o 2 horas antes su estado de ánimo era bueno. Clara planeaba cocinar avena con leche para sus hijos y ofrecerles galletas de azúcar con té. Su estado emocional se había vuelto sombrío. Mientras tanto, después de esperar a que Clara saliera de la tienda, el hombre que la ayudó se acercó a la cajera y dijo con confianza: «Deberías moderar tu celo, mi querida amiga». «¿Quién te crees que eres para permitirte esto?» «¿Y quién es usted?», replicó la cajera.
Sé que eres nueva en esta tienda y aún no sabes que soy el dueño de la cadena de supermercados, y esta tienda también es mía. Recuérdalo y compórtate de manera más decente. En el tumulto, la vendedora se apresuró y al ver al dueño de la tienda, inmediatamente aduló. ¡Ay, señor Silva! Está aquí inesperadamente hoy. Pensamos que estaba en un viaje de negocios. Tuve que volver para verificar mi propiedad, respondió el dueño con enojo, y entonces algo así sucede. Es absolutamente inaceptable. ¿Qué sucedió, señor Silva?, preguntó la cajera principal con una cara inocente. Tu protegida insultó a los clientes, el dueño la señaló con la mano, y lo que es aún más ofensivo, ella no tenía suficiente dinero para pagar sus compras. Estaba dispuesta a dejar algunos artículos. Sin embargo, la cajera no quería esperar o tenía prisa por algún motivo desconocido y comenzó a llamarla con insultos delante de todos. ¿Cómo te atreves? Perdón, dijo la cajera bajando la cabeza, sintiéndose culpable, no lo haré de nuevo, lo prometo. Ella solo estaba retrasando la fila y tenía que apurarla. Ten cuidado con lo que haces o serás despedida rápidamente, la cajera mayor la amenazó. Bien, eso es suficiente por ahora. Vamos a perdonarla esta vez, intervino Eduardo, pero asegúrate de que esto no vuelva a suceder. No permitiré que los clientes sean humillados en mis tiendas, y transmite este mensaje al resto del equipo para que no tenga que despedir a nadie de manera abrupta. Sí, entendido, respondió la cajera con una mirada irritada. Imprimiré el memorando de inmediato y lo distribuiré a todos los empleados. Por favor, no me despida, deje eso como último recurso. Está bien, pero es tu responsabilidad, advirtió Eduardo señalando con el dedo. Las expresiones de sorpresa se propagaron inmediatamente entre las filas. Parecía que la cajera había descargado su ira en un cliente común, algo que a menudo sucede en otras tiendas, pero el dueño se había puesto de su lado. Era un absurdo. Nadie esperaba que él hiciera eso, y se podría decir que Eduardo Silva era un patrón o simplemente una persona muy amable. ¿Le gustaría un café? Acabo de prepararlo, ofreció amablemente la vendedora al dueño de la tienda. No, gracias. Tengo muchas cosas que resolver, dijo Eduardo, negando con la cabeza y saliendo del supermercado. Alcanzó a Clara y ofreció ayuda con las bolsas. Déjeme ayudar con las bolsas, están pesadas y no me molesta cargarlas. Ah, no es necesario, puedo arreglármela sola, respondió Clara con un suspiro pesado, pero finalmente entregó una de las bolsas al hombre. Disculpe por no presentarme antes. Mi nombre es Eduardo Silva. Yo soy Clara, respondió ella. Gracias nuevamente por su ayuda, si no fuera por usted, me habría consumido la vergüenza. No te preocupes por eso, le puede pasar a cualquiera, respondió Eduardo. Mientras Clara lo miraba, notó su delgadez y tez pálida, pero estaba vestido de manera respetable y no parecía una persona común, de hecho, parecía bastante adinerado. Eduardo inmediatamente percibió la mirada especulativa de Clara y reveló sus cartas. Soy el dueño de una cadena de supermercados y este es uno de ellos. De hecho, verifico periódicamente cómo están mis empleados. Hoy vine aquí y parece que fue la decisión correcta hacerlo discretamente. ¿Investigar encubierto tus propias propiedades? Eso es algo interesante, comentó Clara con diversión. No hay nada más que hacer, Clara. Siempre necesitas mantener la mano en el pulso, afirmó el señor Silva con irritación en la voz. De lo contrario, ellos perciben la debilidad y se relajan. Entiendo, asintió la mujer. Pero no se preocupe, devolveré cada centavo. Relájate, te dije que no hay necesidad de devolver nada, Eduardo se mantuvo firme. No me importa ese dinero. Clara sintió que no necesitaba tener miedo de este hombre y que podía confiar en él. A pesar de la diferencia en su estatus social, Eduardo actuaba de manera noble. Sin darse cuenta, Clara se abrió a él y comenzó a contar sobre su vida. El dueño de la tienda escuchó atentamente y asintió con simpatía en respuesta. Parecía que habían encontrado un terreno común y se convirtieron en buenos amigos instantáneamente. Crecí en una familia pobre. Desde joven conocía el valor del dinero, habló Clara. No teníamos mucha riqueza en casa, así que teníamos que ahorrar en todo.
Mi madre trabajaba como cocinera y mi padre murió en un accidente laboral. Desafortunadamente, nadie de la administración ayudó con su funeral. Él dedicó muchos años a esa fábrica y al final ni siquiera proporcionaron una corona para su sepultura. Perdón por ser tan directa, pero tengo la costumbre de decir lo que pienso. En ese momento, Eduardo suspiró profundamente y comenzó a rascarse. Clara pensó que no parecía estar bien. ¿Estás bien? ¿Debo llamar a una ambulancia? No, estoy bien. Lo aguantaré y pasará. Por favor, continúa. Bueno, mi madre me crió sola, asintió Clara. Hizo todo lo que pudo para asegurarse de que tuviéramos lo básico para comer. No voy a negar que no teníamos mucho y no me arrepiento de haber vivido de esa manera. Eso me hizo más fuerte y eso es lo más importante. Tú no tienes más dificultades y no te rendiste. Muchas personas que conozco no encontraron su camino en la vida y solo se hundieron en el fondo de la sociedad. Me casé joven, así sucedió, continuó Clara con su historia. Mi marido era una buena persona y todos me decían que había ganado la lotería de la felicidad, pero para mí era importante que fuéramos compatibles en carácter. Eduardo asintió en respuesta y luego miró a lo lejos como si hubiera visto a alguien. Clara entrecerró los ojos tratando de ver, pero no había nada allí. La carretera delante de ellos estaba vacía como si todos hubieran desaparecido instantáneamente. Eduardo sacudió la cabeza como si se estuviera liberando de una tela invisible. Eduardo miró a Clara y dijo con una sonrisa: He estado escuchándote y aún no he notado el silencio que ha caído. Sí, también me perdí en mis pensamientos. Clara asintió mencionando su matrimonio con André. Tuvimos 4 hijos. Éramos los padres más felices del mundo, preguntó Eduardo con cautela. ¿Por qué estás hablando en pasado? Clara bajó la cabeza y susurró: mi esposo falleció. Lo siento mucho, dijo Eduardo retrocediendo voluntariamente, pensando que Clara continuaría contando cómo criaron a sus hijos y apreciaron cada día juntos. Pero resultó que esta mujer aparentemente delicada había pasado por muchas tristezas en su vida, y el incidente en la tienda solo la había perturbado aún más. Después de una breve pausa, Clara continuó hablando sobre su familia. Su esposo era un trabajador de la construcción y su habilidad profesional era muy valorada. Fue después del nacimiento de su hija menor que él comenzó a considerar cambiar de empleo. André quería ganar aún más, ya que tenían suficiente dinero en el hogar. Soñaba con tener su propia casa donde todos pudieran vivir cómodamente. Esta casa tendría habitaciones para los niños, espacios para jugar y divertirse. Con este pensamiento en mente, André decidió trabajar en el extranjero. Clara, por supuesto, no estaba de acuerdo con la idea, pero tampoco se oponía abiertamente. Confiaba plenamente en su esposo y si él había decidido ir, entonces debe haber considerado todo. Especialmente porque Clara, desde hace mucho tiempo, quería mejorar sus vidas, principalmente por el bien de sus hijos, para que nunca pasaran necesidades. Con el apoyo de su esposa, André partió en su jornada, creyendo que el éxito lo esperaba. La ansiosa espera duró 2 meses. Clara llamaba a su esposo casi todos los días para saber cómo estaba. Al principio, él respondía de inmediato, pero luego solo lo hacía cuando tenía tiempo libre. Fue durante este periodo que el corazón de Clara comenzó a llenarse de preocupaciones enfermizas. No sobre infidelidad, sino sobre su bienestar. Nunca dudó de la fidelidad de André, especialmente porque él no le daba motivos para hacerlo. Entonces, inesperadamente, llegó la noticia de que su esposo había fallecido en un accidente automovilístico. El supervisor de André informó que él había tomado algunas semanas libres para visitar a su familia, pero no esperó el transporte de la empresa y decidió pedir un aventón. Naturalmente, todos los colegas de trabajo intentaron disuadirlo de este plan, pero él no quería esperar, especialmente porque el autobús de la empresa estaba programado para llegar al lugar solo 3 días después. El esposo de Clara no quería perder tiempo precioso, y ese fue su error fatal. En la mitad del viaje, el conductor del camión con quien iba de aventón perdió el control en una curva, y el camión se sumergió en un río a alta velocidad. El conductor murió en el lugar sin recuperar la conciencia, y el cuerpo de André nunca fue encontrado, a pesar de varios días de búsqueda y rescate. Era como si el esposo de Clara hubiera desaparecido en el aire. Eventualmente, la búsqueda fue cerrada,
presumiendo que Andrea había desaparecido y que su cuerpo había sido arrastrado por la corriente. En una situación en la cual era imposible encontrar el cuerpo, esta información final fue transmitida a Clara. Al final, tuvo que resignarse al hecho de que ahora era una viuda con 4 hijos a su cargo. Fue difícil, por supuesto, aceptar esa realidad, pero aparentemente así era como el destino había decidido. Clara pasó varios días llorando sin parar y, a pesar de los esfuerzos de su familia y seres queridos por consolarla, nada parecía funcionar. Todo lo que podía hacer era observar su angustia emocional y rezar a Dios para no perder su cordura. Dado que su cuerpo nunca fue encontrado, Clara tuvo que enterrar un ataúd vacío con las pertenencias de su esposo. Ella colocó ropa nueva que Andrea aún no había usado dentro del ataúd. Era un traje magnífico que él había planeado usar para recibir a los invitados en su celebración de cumpleaños. También incluyó sus zapatos de cuero negro. A André le encantaba el estilo clásico y apreciaba su elegancia. Clara no dudó en deshacerse de estos artículos como una forma de rendir homenaje y despedirse de su esposo. Quería que él permaneciera como el más bello recuerdo. Había pasado alrededor de un año desde entonces y Clara parecía haberse adaptado un poco al hecho de que su esposo ya no estaba a su lado. Incluso los niños ya no molestaban a su madre preguntando dónde estaba papá. Al principio, lo hacían, exigiendo encontrarlo, porque no era fácil para ellos entender que él estaba en el cielo. Y solo recientemente los niños dejaron de molestar a la madre, comprendiendo plenamente la pérdida de su padre. Clara contó todo esto emocionalmente a Eduardo Silva. Parecía que lo había guardado dentro de ella durante mucho tiempo y ahora todo salía de una vez. El dueño de la tienda no se apresuró a interrumpir con sus propios comentarios. Caminaba junto a ella absorto en sus pensamientos. Clara incluso sintió que Eduardo estaba en una dimensión diferente en ese momento. La piel de su rostro estaba tan tensa que todos los vasos sanguíneos y capilares eran visibles. Aparentemente, incluso los individuos ricos no están desprovistos de compasión, pensó Clara para sí misma mientras observaba a Eduardo. Finalmente, Eduardo habló después de un largo silencio. Siento empatía por ti, Clara. Es una tragedia para una familia cuando un ser querido se pierde. Gracias por tu empatía, respondió Clara. Sí, el tiempo cura, como decimos. Tal vez, pero no todos lo logran. Si necesitas ayuda en la búsqueda de tu esposo, puedo ayudarte. Incluso si los socorristas no encontraron nada, tal vez podamos al menos localizar su cuerpo, ofreció Eduardo. Es poco probable que tengas éxito, pero lo intentaré. Tal vez podamos al menos localizar su cuerpo, respondió Clara. ¿Quién sabe? Tal vez alguien haya visto algo o tenga alguna información. Estaré agradecida contigo, dijo Clara. No es necesario. Realmente quiero ayudar, respondió Eduardo, pero Clara notó su reacción vacilante ante sus palabras sobre el tiempo que cura y cortar por lo sano. Decidió preguntarle, ¿tu familia también ha pasado por alguna tristeza? Eduardo comenzó, pero Clara lo interrumpió. Por un momento, aquí llegamos. Aquí es donde vivo, señaló la antigua casa de 4 pisos. Vamos a sentarnos en el banco y puedes contarme todo lo que quieras, si no tienes prisa. En ese momento, Eduardo hizo una pausa y miró al cielo, pasó la mano por su cabello como si estuviera secando el agua y dijo, nunca tuve nietos, mi hijo no me hizo feliz. 7 meses después de su muerte, mi esposa Leonor falleció. Su corazón no aguantó, los médicos no pudieron hacer nada y solo registraron su muerte. Y todo esto sucedió ante mis ojos. Me sentí como si hubiera caído en un agujero oscuro. Mi esposa y mi hijo me dejaron solo. Tal vez para vivir y sufrir, no digas eso, no lo hicieron a propósito, Manuela intentó tranquilizarlo. Sí, como puedes ver, hasta los ricos lloran, sorprendentemente dijo Manuela. ¿Cómo es eso? Nunca habría pensado que una persona rica podría enviar fácilmente a su propio hijo a servir en un lugar peligroso y defender los intereses de su patria. Creo que es normal, Eduardo respondió. Todo hombre debería ser patriota de su país. Además, mi hijo tomó su propia decisión, no insistí. Mi esposa y yo le ofrecimos una carrera en nuestra empresa, pero él rechazó. Tu hijo fue valiente y valiente, añadió Manuela. Diría que incluso responsable y decidido. Ah, no había otro como él en ese sentido,
Eduardo estuvo de acuerdo. Rafael siempre trazaba metas inteligentemente, nunca retrocedía independientemente de las dificultades. Estamos teniendo una conversación tan sincera. Manuela se levantó y señaló la entrada. ¿Te gustaría entrar y tomar un café? Muchas gracias, pero con tu permiso, lo rechazaré, respondió Eduardo sacudiendo la cabeza. Últimamente no me he sentido bien, los médicos hablan de algún tumor, insisten en la cirugía, pero como un niño, lo he estado posponiendo. Estás haciéndolo en vano, noté tu palidez de inmediato, Manuela sacudió la cabeza. La medicina está avanzada hoy en día, no deberías tener miedo. Además, probablemente haya opciones para ti en una clínica privada, insistió Manuela. No tengo miedo, simplemente no tengo tiempo, respondió Eduardo. La palidez se debe a problemas con mi presión arterial, oscila a veces, sube y baja, tomo medicamentos, pero no siempre ayudan. Es precisamente por eso que necesitas pasar por una evaluación, insistió Manuela. Bueno, tal vez en otra ocasión, si tengo tiempo, buscaré a tu esposo, intentaré descubrir algo. Es una pena que hayas rechazado el café, dijo Manuela. Estaré esperando noticias. Después de eso, intercambiaron números de teléfono y se despidieron. Eduardo continuó, pero tengo dudas de que él haya muerto. ¿Por qué piensas eso?, preguntó el detective. Si el coche cayó en el río, hay una gran probabilidad de que simplemente haya sido arrastrado por la corriente y los animales salvajes podrían habérselo comido, dijo el detective. También pensé en eso, estuvo de acuerdo Eduardo. Sin embargo, estoy pidiendo que asumas este caso. ¿Qué dices? Puedes encontrar al menos su cuerpo para que Clara pueda darle un entierro digno. No puedo garantizar nada, dijo Luis encogiéndose de hombros. Pero haré todo lo posible. No te ofendas si no hay un resultado positivo. Claro, entiendo todo eso, respondió Eduardo. Es un caso desafiante. Viajar tan lejos no garantiza encontrar nada. Además, ¿dónde ocurrió el accidente? Déjame anotar toda la información que Clara me dio en un papel, dijo Eduardo sacando un bloc de notas de su bolsillo interior. Anotó los detalles escasos que tenía en ese momento. No es mucho, pero es algo, dijo Luis mirando las notas. Mi negocio con uno de los clientes estará concluido en unos días y luego me ocuparé de tu caso. Solo no te demores. Claro, nunca te he decepcionado, respondió el detective. ¿Quién sabe? Más tarde, ya he bebido suficiente. Mi presión arterial está actuando de forma extraña, rechazó Eduardo. Cuando encuentres a esa persona para mí, entonces tendremos una celebración sincera. Incluso traeré un coñac de 10 años de edad. Considéralo hecho. Eduardo se fue a casa y Luis comenzó a llamar a sus informantes. No podía negarle ayuda a su amigo. Después de todo, después del caso en el que literalmente salvó a Eduardo de la cárcel, se formó una fuerte amistad entre ellos y no la abandonaron a lo largo de los años. En cuanto a Clara, ella dudaba de que Eduardo tuviera éxito. Ya había pasado mucho tiempo, los socorristas le aseguraron en ese momento que todo era inútil. Además, nadie en la calle le había ofrecido tal ayuda antes, y de repente, el dueño de una cadena de supermercados asumió la búsqueda. No creía en los milagros, especialmente aquellos que prometían cumplir cualquiera de sus sueños. Y, sin embargo, soñaba con estar junto a su marido nuevamente. Aunque ya estaba acostumbrada a lidiar con sus dificultades sola, no le vendría mal tener su hombro masculino fuerte. Eso era lo que pensaba, pero entendía que los sueños rara vez se hacían realidad. Su marido no volvería a la vida y no sería el mismo de antes. Clara estaba cada vez más ansiosa, esperaba menos resultados de Eduardo. Además, él no le daba ningún ánimo, siempre respondiendo en el teléfono. Cuando Clara llamaba, le decían: ten paciencia. Claro que se entendía, después de todo, no tenía una base de datos de todas las personas fallecidas en el país. Pero ahora, Clara ya no podía esperar más, porque deseaba de todo corazón que el tiempo retrocediera. Esto continuó hasta que se dio cuenta de la futilidad de su angustia. Pasaron semanas, luego más, y Eduardo ya no proporcionaba más información. Desde ese momento, Clara dejó de esperar. Mientras tanto,
Luis estaba cavando en busca de información. Utilizó todas sus conexiones para encontrar a las personas adecuadas. Se podría decir que puso las ruedas de la historia en reversa. También se aseguró de mantener a Eduardo actualizado. Hice algunos progresos en esa dirección, le dijo Luis a Eduardo en una de sus llamadas periódicas. Creo que todo se resolverá pronto. Eso fue más que suficiente para que Clara confiara en las habilidades del detective. Luis continuó su búsqueda y pronto obtuvo resultados. Encontró el hilo perdido y lo sostuvo como un hombre agarrándose a una cuerda de salvamento. Ese día, Clara estaba en casa, ya que estaba de descanso. Había planeado pasar un tiempo de calidad con sus hijos, pero inesperadamente hubo un golpe en la puerta. Al abrir, se llevó una gran sorpresa al ver a su esposo, André, parado en el umbral. Estaba pálido, visiblemente más delgado y con una cicatriz roja en la frente. Clara estaba abrumada de alegría por el regreso de su esposo. Los niños se reunieron en el pasillo, y los llantos y exclamaciones de asombro llenaron el apartamento. Detrás de André estaba Eduardo, sonriendo. Estaba claro que su ayuda fue indispensable. Clara había dudado de él en vano, había cumplido plenamente con las expectativas que había asumido. André entró en el apartamento, rodeado por sus hijos. Durante una hora, no hubo descanso, solo abrazos y lágrimas. Pero Clara estaba más abrumada que nadie. No podía creer que su esposo estuviera vivo, se pellizcó 2 veces pensando que estaba soñando. Pero todo era real. André intentó hablar con ella sobre algo, pero no le salió bien, probablemente debido al estrés y la emoción. Finalmente, Eduardo asumió la situación y declaró firmemente: creo que es hora de aclarar algunas cosas. ¿Qué dices, André? Sí, es hora. Demasiado tiempo ha pasado, estuvo de acuerdo André. Comenzó su historia agradeciendo a todos los que lo salvaron y participaron en la búsqueda. El trágico evento ocurrió en la noche cuando se dirigía a encontrarse con su familia. André estaba con tanta prisa que el conductor aceleró, y el conductor educadamente obedeció sin pensar en las consecuencias. Era una carretera sinuosa con curvas pronunciadas, y justo en una de esas curvas, el auto perdió el control. En un instante, el camión salió de la carretera y rodó hacia el río. Ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar porque la velocidad afectó la intensidad del impacto. Como resultado, la cabeza de André golpeó una roca y fue arrastrado por la corriente del río. Tal vez continuó flotando hasta ahogarse o ser devorado por animales salvajes. Sin embargo, Juan tuvo suerte porque fue encontrado por unos ermitaños que se habían establecido en el bosque y ganaban la vida pescando. Cuando se encontraron con su cuerpo, inicialmente pensaron que estaba muerto, pero al sacarlo del agua se dieron cuenta de que aún estaba vivo, aunque inconsciente. Los ermitaños llevaron a Juan a su humilde cabaña, donde pasó un mes en un estado delirante, llamando constantemente a personas que no podían entender lo que decía, ya que sus palabras eran apenas susurros mal pronunciados. Juan estaba confundido, sin saber qué estaba pasando a su alrededor. A veces abría los ojos solo para volver al olvido. Curiosamente, los ermitaños no lo abandonaron, continuaron cuidándolo como si Juan hubiera recibido una segunda oportunidad en la vida. Poco a poco comenzó a recuperar el conocimiento, pero no podía recordar nada de su vida pasada. Luchaba por unir los hechos, el tiempo y los eventos, pero no podía entender nada de eso. Frustrado y triste, intentó quitarse la vida, pero los ermitaños intervinieron a tiempo. Le dieron el nombre de Juan temporalmente, ya que no podía recordar el suyo propio. Juan comenzó a ayudar a sus salvadores a pescar para mantenerse, ya que no podía quedarse simplemente acostado en la cabaña sin hacer nada. Además, esperaba que haciendo esto eventualmente recordara su pasado y encontrara el camino de regreso a casa. Juan entendía que ese lugar no era donde debía estar, pero los ermitaños lo ayudaron a mantenerse cuerdo y evitar decisiones precipitadas. Sin embargo, pronto recibió ayuda de una fuente inesperada. Personas extrañas se acercaron a él y le presentaron hechos de su vida pasada. Escuchó durante una hora lo que había deseado recordar durante mucho tiempo. Luego, el detective intervino y explicó el propósito de su visita. Luis preparó cuidadosamente a Juan para el proceso de rehabilitación, ya que era necesario restaurar su memoria y devolverlo a un estado de salud mental adecuado. Al enterarse de los resultados de la búsqueda,
Eduardo financió personalmente el tratamiento de Juan. Fue el primero en visitarlo en la clínica. ¿Cómo te sientes?, preguntó Eduardo. Mejor, pero aún un poco mareado, respondió Juan. No te preocupes, eso pasará. Lo importante es recuperar tus fuerzas, lo tranquilizó Eduardo. ¿Estás seguro de que esto ayudará?, preguntó Juan, mirando alrededor de la habitación. Claro, los mejores médicos de la región trabajan aquí en la clínica, aseguró Eduardo. Poco a poco, Juan recibió ayuda para lidiar con los efectos negativos de la amnesia. Lentamente recordó una parte significativa de los eventos de su vida pasada y se sorprendió al descubrir que tenía una esposa y 4 hijos. Cuando Eduardo lo visitó nuevamente, le recordó lo afortunado que era por tener una familia. Sí, es absolutamente cierto. Están ansiosos por verte, respondió Juan. Mal puedo esperar para que termine la terapia para poder ir a casa y ser amado un poco más, dijo con ansias. Agárrate fuerte, le aseguró Eduardo. Después de un tiempo, Juan recibió el alta del hospital. Estaba radiante y prácticamente corrió hacia la puerta de salida de la institución médica. Eduardo lo llevó a su lugar para finalizar los preparativos. Antes de regresar a casa, lo vistieron con ropa nueva para que se viera presentable. Al encontrarse frente a su apartamento, aunque un poco pálido y más delgado, Juan escuchó la historia de su esposa, Clara, y rompió a llorar amargamente. Ya te había enterrado, confesó Clara entre lágrimas. Perdóname, mi amor. Estoy tan avergonzado. No te culpes. No sabías nada, trató de consolarla Juan. Eduardo, por su parte, intervino, deja de lado eso. No hay deudas necesarias. Después de ese día, Eduardo cuidó de la familia de Clara y Juan. Decidió no abandonar a personas que habían pasado por tantas pruebas y angustias. Sin embargo, un día Eduardo enfermó y fue urgentemente ingresado al hospital. Inicialmente se negó, pero los médicos insistieron recordándole el tumor que supuestamente habían detectado durante un examen. Sin otras opciones, Eduardo accedió, especialmente porque se había sentido peor últimamente. Clara estaba profundamente preocupada y lo visitaba casi todos los días. Además, Andrés también visitó al señor y lo tranquilizó diciendo que todo estaría bien, o al menos eso era lo que él quería creer. Eduardo permaneció esperanzado, especialmente porque tenía a personas que realmente lo amaban a su lado. Sin embargo, después de algunos días, la condición de Eduardo empeoró y los médicos decidieron que se necesitaba una transfusión de sangre. Sin embargo, se descubrió que Eduardo tenía un tipo de sangre raro y ninguno de sus parientes era compatible. La situación era crítica, ya que el tiempo se agotaba. La noticia llegó desde la clínica donde Andrés estaba realizando su terapia de rehabilitación. Eduardo quedó perplejo pero dio su aprobación para el procedimiento. El médico informó que sus tipos de sangre eran similares en genotipo. Eduardo no podía creer que tal cosa fuera posible. Como resultado, después de la transfusión, insistió en que se realizaran pruebas de ADN. Todas las muestras fueron enviadas al laboratorio para su análisis y estaban esperando los resultados. Mientras tanto, Eduardo comenzó a recuperarse y rápidamente informó a Clara y Andrés sobre los desarrollos. Ese mismo día corrieron a la clínica para verificar personalmente y felicitarlo. Como puedes ver, la medicina realmente hace milagros, elogió Eduardo. Yo sabía que te ayudarían, dijo Clara con alegría. Y, lo más importante, un gran agradecimiento, continuó Andrés. Si no fuera por él, probablemente no estaría hablando contigo ahora, añadió. Oh, vamos, solo te di mi sangre para la transfusión, Andrés restó importancia. Y eso es lo que ayudó, respondió Eduardo Silva levantando el dedo índice. Sin embargo, aún no había informado a Andrés sobre la prueba de ADN que había solicitado. No podía revelar esa información prematuramente, así que se mantuvo tranquilo. Gracias a los esfuerzos de los médicos, Eduardo Silva se sentía mejor cada día que pasaba. Ya no se sentía fatigado y los dolores de cabeza que solían atormentarlo habían desaparecido. Finalmente, llegaron los resultados y Eduardo se quedó extremadamente sorprendido al descubrir que André era su hijo. Pero eso no podía ser posible para él. Rafael era la única persona que consideraba su verdadera familia,
y había invertido su corazón y alma en él. Para disipar sus dudas, Eduardo recurrió nuevamente a Luis, quien llevó a cabo una nueva investigación. Los hechos que logró descubrir fueron simplemente impactantes. Eduardo acababa de ser dado de alta del hospital y llegó a casa para ver a Clara y André, quienes ya lo esperaban con una comida abundante y habían llamado a los niños. Al echarles un vistazo, Eduardo les pidió que fueran a la sala de estar. «Tengo una conversación muy seria que tener con ustedes». «¿Te curaron completamente?», preguntó Clara ansiosamente. «¿Está todo bien con eso?», Eduardo asintió. «Hicieron un trabajo excelente, incluso mejor de lo esperado. Pero vine a compartir algunas noticias diferentes». «Estamos escuchando atentamente», dijo André. «¿Cómo puedo decir esto correctamente?», dudó Eduardo. «Parece que tú, André, eres mi hijo». André cayó de la silla al escuchar esto. Inmediatamente comenzó a sudar y su rostro se puso pálido. Los ojos de Clara se abrieron de incredulidad, ya que nunca esperaba tal noticia. «No puedo creerlo, pero ¿cómo es posible?», preguntó André sorprendido, al recuperarse del shock. «Yo tampoco podía creerlo al principio. Pero luego releí todo y me convencí de que es verdad», respondió Eduardo, entregándole a André el documento con los resultados de la prueba de ADN. André leyó cuidadosamente y pasó la mano por su cabello. «Bueno, esto es realmente una noticia impactante», dijo después de un momento de confusión. «Lo siento, pero tuve que hacer la prueba de ADN», continuó Eduardo. «Resulta que después de encontrar al donante en ti, me informaron que nuestros tipos de sangre eran similares. No lo creía, y fue cuando los médicos proporcionaron evidencia después del procedimiento. Luego contacté al laboratorio. Sin embargo, aún no entiendo cómo pudo haber sucedido esto». «Interrumpamos», dijo Clara. «Descubriremos pronto», respondió Eduardo. «Pediré a nuestro detective que reúna toda la información sobre el nacimiento de mi hijo». Unas horas después, sonó el timbre una vez más. Era Luis. «Buenos días», saludó alegremente a todos, y comenzó a proporcionar la información. Resultó que hubo un incendio en la maternidad donde la esposa de Eduardo estaba internada. Sin embargo, Eduardo solo se enteró de esto al regresar de un viaje de negocios. Le aseguraron que su esposa estaba ilesa y que todo estaba bien, pero también se le informó sobre el nacimiento de un hijo. Inicialmente, parecía ser un incidente que se podía considerar resuelto. Sin embargo, nadie podría haber predicho que los bebés serían intercambiados debido a la negligencia del personal médico. En medio del caos del incendio, todas las etiquetas que indicaban el hijo de Eduardo y otro niño se perdieron. Cuando el incendio fue controlado, todo se devolvió a su lugar, aunque con errores. Los bebés fueron esencialmente intercambiados, y la esposa de Eduardo recibió al bebé de otra persona. Luis terminó su historia y miró a su audiencia agradecida. En los primeros 2 minutos, no reaccionaron, especialmente Eduardo. Pero luego, pareció tener una revelación. «Entonces, ¿parece que crié al hijo de otra persona toda mi vida?», preguntó, atónito. «Parece que sí», respondió Luis con un toque de tristeza en la voz. «Pero no veo nada de malo en eso. Lo importante es que lo considerabas tu propio hijo». «Estás en lo cierto», estuvo de acuerdo Eduardo. «Pero aún es mucho para comprender». «Pero dedicaste tu corazón a él», apoyó Clara, y él estuvo agradecido. «Así es, André, mi único hijo», afirmó Eduardo. «Y no sabía nada sobre él», agregó. «Eduardo, no es tu culpa», tranquilizó el detective. «En cambio, piensa en la felicidad que has ganado. Si alguien me dijera que encontraría a mi hijo, estaría saltando de alegría. Estoy realmente feliz. Solo estoy un poco confundido en este momento. Está bien, todo estará bien. Lo importante es aceptar este hecho», concluyó Luis. «Bueno, parece que mi misión aquí ha terminado. Debo dejarlos ahora». «Muchas gracias», dijo Clara, expresando su gratitud. «Has hecho mucho por nuestra familia. Rezaré por ti el resto de mi vida. Que tengas buena salud y suerte». «Sinceramente, no esperaba esto», dijo Luis, visiblemente desconcertado. «Pero gracias también, Eduardo.
si necesitas algo, estoy siempre disponible. Llámame en cualquier momento. Eduardo asintió en respuesta. Entonces, cuando Clara estaba despidiendo al invitado, finalmente recuperó la compostura y abrazó a André de manera paternal. Ahora realmente se dio cuenta de que su propio hijo estaba frente a él. Las lágrimas caían de los ojos del anciano, y él ni siquiera intentaba ocultarlas. André también estaba conmovido, ya que se había convertido en testigo de eventos significativos en su vida por segunda vez recientemente. Clara invitó a todos a celebrar esta importante ocasión. La reunión entre padre e hijo no podía pasar desapercibida. Eduardo pasó la noche en su casa y durmió en la habitación de los niños. Pero antes de eso, pasó una hora contando historias a sus nietos. Ahora era un verdadero abuelo, no solo un invitado. Podía dar amor con todo su corazón, lo que hizo. Al día siguiente, invitó a todos a su villa. Allí tenía una casa grande donde se retiraba del ruido de la ciudad. Clara notó una pequeña estructura que parecía una capilla y preguntó con cautela. ¿Es en honor a tu esposa e hijo? Sí, tienes razón, dijo Eduardo. Sentí la necesidad de construirla justo después de la muerte de Rafael, y luego agregué las iniciales de mi esposa también. Están enterrados juntos en el cementerio. Esta es nuestra capilla familiar. Vengo aquí para encontrar consuelo y hablar con ellos. Entiendo. No te molestaré, dijo Clara, dejándolo solo, y pidió a los niños que no molestaran al abuelo por un tiempo. Mientras tanto, observaba a su padre parado cerca de la capilla. André también se acercó, se quitó el sombrero y hizo la señal de la cruz en silencio. Por unos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos, secándose las lágrimas y volviéndose hacia su hijo. Eduardo dijo, espero no volverte a perder. Eso no sucederá, papá, respondió André y abrazó fuertemente a su padre. Manuel observó esta escena desde lejos y se alegró interiormente porque el destino le había devuelto a su esposo vivo, y además le había dado un suegro. Parecía que estos eventos no deberían haber sucedido en su vida. Pasaron varios días en el campo, relajándose, acercándose y divirtiéndose. Mientras tanto, Eduardo decidió convertir a André en su socio comercial y no perder más tiempo mientras aún estaba vivo. Lo envió a un curso acelerado de educación financiera. Al principio, André estaba reacio, pero bajo la presión de su esposa, aceptó, especialmente considerando las perspectivas prometedoras que esto ofrecía. Eduardo confesó para sí mismo, no soy inmortal y necesito un sucesor. No hay nadie más a quien pasarle el negocio. De hecho, pensé que todo se perdería después de mi muerte. ¿Por qué piensas eso? Las cosas van bien después de todo, dijo André. Solo parece así, dijo Eduardo. He estado al borde de la muerte durante mucho tiempo. Leonor y Rafael me están esperando allí. Veo mis sueños todas las noches. Está bien, tenemos un acuerdo. Voy a esforzarme por entender las complejidades del negocio, y tú me prometiste que dejarías atrás esos pensamientos, dijo Andrés durante los cursos. Andrés asimiló toda la información proporcionada por los instructores, tomó notas meticulosas y practicó sus habilidades, dándose cuenta de que en el futuro no tendría a nadie más para guiarlo. Andrés se estaba preparando para afrontar cualquier dificultad que pudiera surgir. Eduardo también estaba decidido. Creó las condiciones más favorables y cómodas para ellos, ya que le había confesado a Clara que quería nietos. Rafael no tuvo la oportunidad de dárselos, pero al menos André trajo 4 nietos. Eduardo pasaba tiempo con ellos casi todos los días, cuidándolos. Eventualmente, decidió que el aire fresco era mucho más saludable y trasladó a la familia a esa casa en el campo, que esencialmente se convirtió en su propiedad, ya que Eduardo dejó claro que todos sus bienes serían heredados por ellos. Esperó a que su hijo se sumergiera por completo en los negocios, luego le entregó las riendas del poder. Todos estos años, Eduardo había trabajado como una ardilla en una rueda. Era hora de dar paso a los más jóvenes y dejar que demostraran de lo que eran capaces. André aceptó orgullosamente este regalo y prometió que las tiendas prosperarían bajo su liderazgo. Ya había dado los primeros pasos. Sin embargo, todavía había muchos desafíos por delante.
La cadena de supermercados conquistó posiciones destacadas en la ciudad. Su reputación se extendió por la región e incluso a nivel federal. Esto naturalmente llevó a un flujo de inversiones y toda la familia estuvo bajo los reflectores. Después de algún tiempo, André confesó sinceramente a su esposa: «Nunca pensé que recuperar mi memoria tendría tantas consecuencias». «Yo tampoco esperaba que nuestras vidas cambiaran tan drásticamente», respondió Clara, habiendo entregado el negocio a su hijo. Eduardo Silva se dedicó por completo a sus nietos. Se mudó a la casa de campo y pasaba todo su tiempo libre con ellos. Estaban encantados con la compañía de su abuelo porque él adoraba contar historias fantásticas sobre la vida. Si te gustó esta emocionante historia sobre familia, amor y superación, no te olvides de darle me gusta, compartir con tus amigos y suscribirte al canal para más contenidos inspiradores como este. Y recuerda, valora cada momento junto a tus seres queridos. Hasta el próximo video. Esta CTI fomenta la participación del público, promoviendo interacciones positivas e invitándolos a seguir acompañando el canal para más historias y mensajes inspiradores.